Shalom, ¿cómo están? Saludos para todos. Yo estoy sumamente bien. Estuve celebrada de cumpleaños y compartiendo con una familia maravillosa. Aquí les doy un pedacito. Este, Vamos a continuar con el prólogo del Zohar en la presentación de las letras hebreas en orden inverso. Y hoy le toca el turno a la letra Yod, sumamente potente y hermosa. Así que voy a comenzar leyendo el Zohar. La letra Yod se presentó entonces y dijo: que te plazca, oh Señor, otorgarme el primer puesto en la creación del mundo, porque yo estoy como primera en el sagrado nombre. Hashem le dijo: es suficiente para ti el que te haya grabado y marcado en mí mismo y que seas el conducto de mi voluntad. No has de ser separada de mí. Por supuesto, lo podemos entender, pero muy claramente, que se está refiriendo al tetragrama, al nombre o el nombre Yod Hei Vav Hei, que no se traduce. También entendemos que la letra está portando todos los intelectos y atributos que están contenidos en la unidad del árbol de la vida. Y también, si hemos estado estudiando Kabbalah, recibiendo Kabbalah, sabemos que la letra Yod se encuentra ubicada entre 12 sefirot, que son Keter, la corona, y Jochma, la sabiduría. Y por supuesto, esas 12 sefirot representan al mundo de emanación. Aunque esto nos resulta muy cómodo de volver a repetir, por decir, sí, yo lo he entendido, bien, ok. Sin embargo, este pequeño fragmento del Zohar contiene mucho más. ¿Por qué? Porque desde dónde está esa letra y por lo que hacen ambas sefirot. Primero, la corona, que es la que está recibiendo, y lo pasa inmediatamente a Jochma. ¿Y qué sucede? ¿Qué hace Jochma? Pues como un buen bateador, solamente le da un buen lanzamiento y lo lleva todo el contenido, toda esa sustancia de intelecto con sus atributos, con sus poderes, con sus funciones, con los procesos que va a comenzar a generar, te los manda a Binah, que es el mundo por sí mismo de creación, Olam Abriá. Y allí va a haber un primer entendimiento en esa sefira, que representa realmente la que tiene la capacidad de recibir, porque es la primera sefira femenina en el árbol de la vida. Y por eso se le dice la madre, Ima. Y a Jochma se le dice padre, Abba. Esta sustancia que contiene, mire, contiene absolutamente todo, desde antes que existiera el concepto de tiempo, el concepto de espacio, cuando nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que había antes de que se manifestara la luz, de que hubiese algún proceso en alguna parte que no sabemos en dónde, y que de allí al fin hubo una complementación de fuerzas activas, pasivas y por supuesto una dinámica que quizás la imaginamos, pero no logramos ni siquiera entender la profundidad de esto. Eso es lo que está pasando y los procesos posteriores luego de que el mismo Hashem, esa mismo que llamamos espíritu, para darle un nombre, ¿no? De allí, su propio reflejo produce el Adán Kadmon, el Adán primordial, el hombre primordial, el prototipo andrógino, donde las polaridades femeninas y masculinas todavía no estaban diferenciadas, sino eran
no estaban ni siquiera, no eran opuestas, estaban fundidas en un todo. Por eso es que podía ver el universo de punta a punta, no estaba circunscrito en nada. Luego, por supuesto, ¿qué más tiene esta sustancia que está aportando la yo? Contiene todos los procesos que se generaron a posteriori, cuando se fragmentó ese prototipo de Adam Kadmon y se liberaron esas chispas de intelecto y empezaron a producirse los mundos que se les llaman mundos del caos, donde hubo los 7 famosos reyes de Edom que reinaron y murieron, salvo uno, Adar, porque estaba casado. Esto se interpreta desde un punto de vista filosófico o religioso, como que Adam Kadmon se casó, o sea, pensando que es un hombre y una mujer que se casaron, pero esto tiene mucha más profundidad. Es cuando realmente hay alguna complementación, alguna combinación armónica entre las energías, entre fuerzas opuestas, que es capaz de pervivir y contenerse. Por eso es que este rey Adar, que es uno de los reyes de Edom, de los mundos del caos, pues no se dice en la escritura que murió. Entonces, allí muchas personas pues sugieren, como no murió, pues sigue vivo, ¿no? Probablemente es así, pero estamos hablando de unos planos y unos procesos que van más allá de la materia física y eso tenemos que comprenderlo y por eso es que es tan peligroso para algunas personas, sobre todo religiosas y personas que ejercen poder de masas, que estos conceptos de la Kabbalah lleguen a ser del dominio público. ¿Por qué? Porque se les da poder. Toda esa información que trasciende, porque ese es uno de los atributos, la trascendencia de estos intelectos, que viene de lo incognoscible, que es el otro atributo, también contienen la voluntad. Y por eso es que el fragmento dice, es suficiente para ti el que te haya grabado y marcado en mí mismo y que seas el conducto de mi voluntad. Y por eso es que no ha de ser separada el nombre, porque la voluntad de lo incognoscible es que este concierto de la unidad continúe, tanto a nivel macrocósmico como en el nivel de la materia, pasando por todos los estados, lo que representa la unidad, que es la interdependencia entre todas las partes, se mantenga, porque es la mejor forma para que este caudal de intelectos, que esto no se da en un solo momento, esto continúa siempre. Mientras haya manifestación de la vida, esto está continuando. Hay emanación, hay creación, hay formación y hay manifestación. Pues bien, voluntad en hebreo se le dice ratzon y es un concepto que dice es difícil, los maestros cabalistas, ¿no? Es difícil conocer cuál es la razón de la conciencia primordial o de la inteligencia primordial. Sin embargo, nosotros podemos acercarnos un poquito a, a lo que es en la práctica esta, este concepto, esta definición, este atributo de la voluntad. ¿Por qué? Porque como somos el reflejo de lo que es el universo entero, en nosotros también hay una parte de voluntad, voluntad humana. Y muchas personas cuando no logran algún propósito que se han establecido en la vida, la mayoría dice, no, es que me ha faltado fuerza de voluntad. Eso es muy fácil de comprender, ¿verdad? Seguir explorando algo más.
yo me permití hacer una consulta con el Tikkun Zohar, que son las correcciones del Zohar. 70 correcciones del Zohar de la palabra Bereshit, imagínense. Pero las 70 correcciones dio una obra completa y sumamente compleja. Y merece por lo menos ser estudiada y tratar de hacer el esfuerzo de entender algo de qué es lo que nos está transmitiendo estas explicaciones. Primeramente, una explicación de la yod con respecto a lo que representa su forma, que es el puntito que está más cerca de la corona y la extensión, que es la colita, que está más cerca de la sefirá Jokma. Dice el Tikkun Zohar. La letra Yod está hecha de 3 partes: cabeza, Rosh; interior, o el cuerpo, el centro, la esencia, es Tavek o Toj; y la manifestación, el fin, el Sof. Yod representa el pensamiento supremo de la creación, como una corona encima de todos los niveles. Por debajo de eso, la Yod está sobre la cabeza del padre y de la madre, que son Jokma y Binah. El inicio del trazo de la letra Yod, justo antes de que aparezca como una línea delgada, es Keter. La letra se expande para formar el cuerpo de la misma. Es el cuerpo para la cantilación y Nikud. Los Nikud son los puntos que se ponen en la escritura, que eso lo hicieron los masoretas, y sirven es para que la pronunciación cambie en A, E, I, O, U. Ok, y ahora sí. Y cuando la yod termina nuevamente con una línea delgada abajo, revela las letras de Yod, Hei, Bat, Hei, que son las 10 sefirot. Yod es Jokma, He es Binah, Vav es Seirampin y la He inferior es Malhut. Es también el secreto de Nikud, que revela la luz de la sefirot tal como se refleja en Malhut. Como pueden ver, o como pueden haber escuchado, mejor dicho, los fragmentos que nos hablan sobre la forma de la letra Yod, tal y como la observamos en el alfabeto hebreo, fácilmente la estamos relacionando con el árbol de la vida, con Kabbalah. Sin embargo, en otros fragmentos de la corrección del Zohar, hallamos alusiones a la forma que antecedió a la letra Yod. La forma que antecedió a la letra Yod representa a un brazo y la mano. Véanlo aquí, por favor. Y dice entonces el Tikkun Zohar: Moisés es y será el canal para el brazo derecho de Yod Hei Vav Hei, como dice Isaías. ¿Dónde está el que los guió por la diestra de Moisés y con el poder de su brazo? ¿Dónde el que dividió las aguas ante sus ojos y se ganó así fama perpetua? ¿Dónde está el que los llevó sin tropiezo por los abismos del mar, como a un caballo que cruza en el desierto? La yod contiene la esencia etérea de la inteligencia y voluntad de lo incognoscible, de su deseo e intención. Y siempre ese deseo e intención es de estar manifestando, estar generando vida. Y esa generación lo hace con la unión de todos los mundos, de todos los planos, de todos los niveles, alcanzando absolutamente todo, desde lo macrocósmico hasta lo minúsculo, lo intangible, lo que ni siquiera podemos pensar en un momento que está existiendo. Si bien es cierto que la yod, al contener estos intelectos, está trayendo también los atributos trascendentes,
está trayendo también los atributos inmanentes y por eso es toda esta explicación. Allí donde fuere se encuentra el nombre, se encuentra el tetragrama. También la simbología del brazo y de la mano se halla en varios versos de la Torá. Le voy a leer uno solo, porque son varios. Por ejemplo, en Shemot, Éxodo, y también aquí refiriéndose a lo que es el arquetipo Moisés. Dice en Shemot la Torá, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Para levantar la vara, Moisés tuvo que levantar el brazo. Porque solo con levantar la mano no iba a poder hacerlo, ¿verdad? Con el brazo aquí pegado. Entonces, fíjense, lo que representa la letra Yod como canal. En el pictograma quedó eso realmente representado. Y por supuesto, tiene un significado de obrar, de trabajo, de hacer, de trabajar. Ahora bien, la ubicación de la Yod en el tetragrama también tiene gran significado y simbolismo. ¿Por qué? Porque ahí está guardando todo su poder y como letra de inicio, seguida por la G, que representa, o sea, Keter, Hogma, Binah, allí nos está hablando de algo mucho más importante, que todos los poderes generativos, los atributos y toda la esencia, toda la sustancia, todo ese plasma que es abstracto, que es maleable, está comenzando en nosotros como seres humanos desde los planos mentales, planos de la mente. ¿Y qué es la mente? La mente la produce una función del cerebro. Y allí hay que fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión, activas, pasivas. En nosotros son procesos psicológicos. Y los procesos psicológicos pues son sumamente complejos y variados. El Tikkun Zohar explica también, Yod Hei Bak Hei descendió de Keter. Yod del nombre es Jokmah, pero la punta de las letras, que es el punto inicial, es Keter. Cuando el Zohar dice que no hubo falta en ningún nivel durante todo el Ein Sof, el sinfín, significa que Yod Hei Vay Hei está en todas partes. En otras palabras, lo incognoscible trasciende como esencia inmanente. Eso es como un fractal, que el fractal está repitiéndose y puede hacerlo así desde un inicio hasta el infinito. Y en este fractal en donde nosotros formamos parte como especie humana, por supuesto que el deseo y la intención siempre es hacia la unidad, hacia la complementación de todas las partes, incluso de los opuestos. Vamos a pasar ahora al Sefer Yetzirah. Y, por supuesto, tengo que comenzar diciéndoles que la Yod, según el Sefer Yetzirah, es una de las 12 letras simples. Su gematría es 10. En la versión larga del Sefer Yetzirah, bueno, tomamos la esencia, ¿no? Porque, por supuesto, hay videos anteriores en que se ha hablado bastante sobre todas las letras y cómo es la dinámica que está transmitiendo esta obra. Dice el Sefer Yetzirah, haz que la Yod reine sobre la acción, cíñele una corona y combínalas una con otra. Con la Yod ha sido formado Virgo, el mes de Lul, el riñón izquierdo, la acción y la invalidez.
Entonces aquí hay mucha simbología y significado que nuevamente nos está regresando hasta el pictograma. Lo de la mano con el brazo que representa a la acción, al accionar, al trabajo. Y además de eso, por supuesto, nos está diciendo que cuando nosotros no hacemos, cuando dejamos de hacer, sea por el motivo que fuere, no es que se está produciendo inacción, porque lo contrario de la acción es la inacción. No, aquí se está produciendo invalidez. Y reflexionen sobre eso. Yo lo he hecho. Nosotros para poner en movimiento esos intelectos que porta la yo, tenemos que ejercer, accionar, tenemos que hacer, tenemos que expresarnos, tenemos que vencer esos límites que nos ponemos mentalmente de que no podemos o que nos da vergüenza. Hay que dar el paso adelante. Ahora, hay algo muy bonito también, ¿no? Y que es bueno que lo revisemos a través de otra visión, porque el Sefer Yetzirah dice que se creó Virgo. Y para saber qué es esto, o sea, ¿qué no está diciendo el Sefer Yetzirah? ¿Cómo que Virgo? Reúne la Kabbalah mucha de la sabiduría que había sido compartida antes y que está en otros lenguajes. Aquí, por supuesto, habla del lenguaje de la astrología y de la astronomía, porque Virgo no solamente es un signo zodiacal, sino es una constelación. Así que tenemos que pasearnos, ¿no? Y el paseo lo hice por algo consultando muy poquito. En la mitología griega, ¿qué significaba Virgo? Era la representación de Astrea, hija de Zeus y Temis, quien era la diosa virgen que llevaba los rayos de Zeus en sus brazos y representaba la justicia humana. Y su madre representaba, o sea, su madre Temis representaba la justicia divina. Miren qué lindo. En la cultura romana, Virgo se relacionaba con Ceres, la diosa de la agricultura. Se asociaba al elemento de la espiga para representar la fertilidad de las cosechas, la buena suerte y la abundancia. Como signo zodiacal, pertenece al elemento tierra, está regido por Mercurio y su signo del zodiaco opuesto y complementario es Piscis. Y aquí también nos está dando una información importante, porque en Piscis más bien hay una dilución de las formas, pero para eso ha tenido que completar esas energías que en principio se ven opuestas, porque están una frente a otra, pero ha tenido que pasar por otras partes de la rueda zodiacal. Eso es lo bonito también de este conocimiento. Ahora, para el cristianismo, que representa Virgo, representa a la Virgen, a la Madre de Jesús, al Cristo, al Mesías. Para el judaísmo, ¿qué sería? Representa entonces es a la conciencia Mashiach, la conciencia de unidad, porque no representa a una persona en particular, sino a una conciencia cargada con intelectos de unidad. Y además, ¿qué otra cosa? Pues el mes de Elul. ¿Y qué es el mes de Elul? Son 30 días dedicados a qué? A hacer una autorreflexión, un auto experimento con uno mismo, de ver en qué estuve fallando, cómo puedo mejorar, cómo me gustaría hacer las cosas de ahora en adelante. Y todo ese proceso de 30 días previo a Rosh Hashanah
que es el año nuevo, tiene un propósito, y es que durante esos 2 días de Rosh Hashanah, en el cual también ha habido un perdón, ha habido un arrepentimiento, una expiación, ¿bien? Allí, ¿qué es lo que va a hacerse? Se va a pedir la inscripción en el libro de la vida. ¿Y qué significa eso, el libro de la vida? ¿Dónde está ese libro de la vida? En nosotros mismos, en nuestra conciencia, en nuestra mente, que haya generado valores, principios, voluntad para sentirse, ser proactivo y existir como parte de un sistema mayor. Que en nuestro caso, como estamos vivos y en este mundo, el sistema mayor es como especie humana. Quiero también agregar lo de la espiga de trigo, que está llena de qué, de semillas, y que son estos, son paquetes de datos, es el lenguaje que nosotros tenemos que desarrollar con información que sea propicia para hacer unos vínculos entre unos y otros, unas conexiones mucho más agradables, más productivas, que nos pongan en un segundo lugar, no buscando únicamente el provecho propio, sino también incluya a otros. Y aquí se vuelve a repetir algo que yo he dicho, que todo lo que es el lenguaje de la Kabbalah, el simbolismo que tienen, las imágenes que presenta, todo está relacionado en un lenguaje que va circularmente reuniendo varias partes que están ocultas a su vez con estos símbolos. Bien, es una agrupación de todo lo que se ha vertido a el ser humano y a la humanidad en su conjunto, y que también, por supuesto, está, vamos a decir que con una esencia que fue captada por otras disciplinas como el hermetismo, en el cual el principio hermético, que es el principio del mentalismo, dice abajo es como arriba, arriba es como abajo. Y ahora quiero continuar con el Bahir, para lo cual voy a leer un fragmento que dice lo siguiente. Entonces se dijo, ofreceré a mi hijo la casa que se llama Aleph, aunque la que lleva el nombre Yod es tan bella como la que se denomina Shin. Ante tanta belleza no pudo sino reunir a las tres en una sola casa. Le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a velar tus palabras? Y él respondió, hijo mío, Aleph es el comienzo, Yod lo que está más cerca de él, y Shin abraza al mundo entero. ¿Por qué abraza Shin el mundo entero? Porque figura en Teshuvah, la respuesta y el retorno al uno. Y como ven, este mismo fragmento del Bahir lo que hace es confirmar el significado de la letra Yod, de que vengo hablándoles desde que comenzamos el video. La ubicación de la Yod en el mundo de Atzilut, en el diagrama, entre esas dos sefirot, entre Keter y Hokmak, lo que hace es también representar esto, es lo que está más cerca del inicio, pero no el inicio, ¿ok? El inicio está en la Aleph. ¿Y qué es la Aleph? La unidad. Uno, su gematría es uno. Y bien, el mismo fragmento nos está dando también las claves, los códigos, para que sepamos cómo es que funciona esa unidad, la que está representada en el mismo diagrama del árbol de la vida.
que es interdependiente y que usted tomará cualquiera de las sefirot en cualquiera de los mundos y todas esas están unidas a la unidad, porque ese es el pegamento que tienen y el pegamento, dicho en palabras más contemporáneas, es la interdependencia. Ninguna está funcionando sola. En el caso de que comiencen a funcionar solas, pues viene un desequilibrio y con un desequilibrio sobrevendrán a nivel cósmico los estallidos y a nivel de nuestras personas los desequilibrios pueden producir de todo. Si están dentro de la mente, desequilibrios que afecten la salud mental. Si son en nuestras relaciones con otras, traerán malos entendidos, discusiones, peleas, separaciones, etcétera. Vamos a continuar mejor. Así que es en este mundo donde se puede hacer la corrección. Y hay 30 días cósmicos dedicados a eso, a hacer teshuvá, a hacer corrección, a hablar a otras personas, a atraerlas en forma amable, con ganas de nutrir una relación, con cambiar los vínculos, cambiar la forma en que nos relacionamos, incluso la forma en que nos comportamos cada día con lo que son nuestras costumbres, lo que estamos repitiendo día a día, día a día, que no nos da tranquilidad interior, no nos produce paz interior ni nos produce bienestar. Y yo voy a hacer ahora algo en la práctica como ese lenguaje envolvente que te lleva de un lado a otro. Voy a regresar al Tikunei Zohar, a la corrección del Zohar, para leer un fragmento que nos va a dar luces para entender estos procesos del árbol de la vida y qué es lo que está llevando la yod y cómo se van a generar esas correcciones, transformaciones, etc. Dice el Tikkun Zohar. Cuando Goliat se enfrentó cara a cara con David, no tuvo ninguna oportunidad porque David estaba bien conectado a las letras hebreas, debido a que tomó todas las letras representadas en 5 piedras y las fusionó como una sola piedra que era la letra Yod. David golpeó a Goliat en la frente, en Daat, y con eso cortó la cabeza de Goliat en sus aspectos fragmentados de la unidad y así desconectó los poderes fragmentados de su cuerpo. Esto es bello que nos va a llevar a otra parte, pero hay que decirlo porque considero que es la forma en que lo entendemos mejor. La frente de Goliat simboliza a Da'at. ¿Y Da'at qué es? Es la conciencia. Da'at, si bien en el árbol de la vida, está ubicado un poquito más abajo de Jogma y de Binah. En, en ese centro velado que es Da'at, la conciencia, no existe realmente como esfera porque no es que tenga una cáscara y tenga el núcleo como sucede con la sefirot del árbol de la vida. Más bien en Da'at se pueden apreciar 2 niveles, uno inferior y uno superior, porque de esa forma es que representa todo lo que contiene Da'at. Y en la conciencia hay cosas que vamos a decir que están funcionando, vamos a ponerlo en el cuerpo humano, hay cosas que funcionan en nosotros a nivel inconsciente. Por ejemplo, el funcionamiento del sistema nervioso autonómico, ese es uno, ¿no? Y hay cosas que son conscientes, cuando tomaste una decisión y comienzas una acción, ejemplo, o cuando te estás comunicando y pensaste primero qué es lo que vas a decir, ¿ok? Pues bien, en Da'at está todos los remanentes también de esos
mundos del caos, en los cuales hubo los 7 reyes que reinaron y murieron, excepto Adar, o es lo que nosotros pensamos. Pero es bueno pensar que, excepto Adar, porque estaba casado, porque pudo complementar la energía y bajar la vibración de esas fuerzas originales y salvajes del universo. Sin embargo, lo importante es que nosotros tengamos conciencia, ¿bien? Que edad funciona como el filtro que tenemos, porque a nosotros siempre, como seres humanos, nos están viniendo ideas a la cabeza e igualmente estamos sometidos a procesos que son preconscientes y que son activados por nuestras emociones. Y allí pues se ponen en acción las fuerzas activas, pasivas, de atracción, repulsión, eh, polaridades opuestas, etcétera, que tenemos de base, porque estamos repitiendo un diseño que es del universo. Por supuesto que como funciona en lo macro no es lo que funciona en lo micro, no es como funciona en la vasija que somos nosotros. Sin embargo, también nosotros podemos tener el control, porque en el Da'at superior son aquellas formas en que lo que haya venido del entendimiento, que ya el entendimiento gestó y ya lo va a transferir al mundo de formación, pasa por Da'at. Y allí es un momento de conciencia. ¿Y qué nosotros tenemos? ¿Qué nosotros podemos hacer con la conciencia? Lo más lógico es nuestro razonamiento universal, inconsciente, que rápidamente sabemos qué es lo que va a producir un bien y qué es lo que va a producir un mal. Pero como yo ha transferido todo y el entendimiento que está funcionando, porque uno de los mayores inconvenientes que tenemos es pensar que estos son procesos que están pasando como sucede en la mecánica de una fábrica, que comienza a hacer un producto en una batidora y después lo va a pasar por otro, y en nosotros no funciona de esa forma. En nosotros el árbol de la vida tiene una dinámica que es maleable, o sea, puede devolverse, puede mejorar, puede cambiar la sustancia y puede agarrar otras partes, otros elementos y estarlo adicionando para llegar en su debido momento hasta el accionar. Lo importante es que sepamos que la yod no va a hacer esa discriminación. Binah va a tomar lo que considera valioso, sustancioso, para que siga desarrollándose, digamos, una idea y entonces le va a poner la lógica del pensamiento para que empiece a formarse lo que va a ser el producto final, que es lo que se manifestará en la acción. Sin embargo, es en la conciencia donde viene la discriminación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar buscando? ¿Vamos a estar buscando el provecho nuestro únicamente o vamos a estar buscando un provecho mucho más compartido con otro, un intercambio más grande, generando unos vínculos de unidad mucho más resistentes? Bien, afortunadamente eso en este mundo, en la vida y en la historia de la humanidad, eso se ha dado muchas veces. De lo contrario, ya no existiríamos, porque hemos tenido terribles momentos como una humanidad que han luego venido por momentos maravillosos de renacimiento. Bien, y así como hubo momentos en que la humanidad se dejó influenciar únicamente por una conciencia limitada, que incluso se llegó a pensar que la Tierra era el centro del universo, cuando eso era totalmente ilógico, pero fíjense hoy en día
cómo han evolucionado las cosas. ¿Por qué? Porque los intelectos, la materia sin materia, la sustancia, lo etéreo, viene sin discriminación. Eso es lo más básico. Y hay personas, sobre todo las personas religiosas, que siempre hacen la misma pregunta ante un suceso terrible, que dice, ¿por qué Dios permite esto? Es que es necesario. Y tienes, tú, tengo yo, tenemos todos ese centro de la conciencia. Y el centro de la conciencia es lo que le va a dar la tonalidad para que algo cambie de ser muy beneficioso, nutritivo, altruista, amable, etcétera, o ser terriblemente cruel, aterrador, destructor, sometedor, etcétera. Así que bueno, lo importante también es saber que si suceden esas cosas es para que tomemos acciones al respecto. Y la mayoría de las personas, lamentablemente, pues, no toman acción al respecto, sino dejan que las cosas sucedan, esto no es mi problema, yo no tengo el poder para hacerlo, yo no sé cómo se va a cambiar, etcétera, me siento impotente. Y esa es la razón por la cual ustedes pueden verlo, que en sociedades que han sido sometidas a través del miedo, llega un momento en que las personas estallan en ira y se rebelan y tienen comportamientos, pero que jamás en la vida hubiésemos pensado que pudieran suceder. Y sucede, y sucede. Así que es bueno saberlo y, y se hablé sobre el arquetipo de David, de la Sefirá Malhut y del relato de de relato, pues, de que le golpea a Goliat en la frente y que tomó las 5 piedras que representaban a todo el alfabeto. Pero ahí la denominación 5, o sea, 5, refiriendo también a la Sefirá Binah, la parte femenina. Bien, y que se repite 2 veces en el árbol de la vida, en el tetragrama, en la Sefirá Binah y en la Sefirá Malhut, que es el reino y el arquetipo David. Entonces, qué importante es que sepan que la reunión en la vasija, en el mundo físico, bien, se da con la Yod. Y así como vienen intelectos que a través de haberlos entendido, la persona cree que está haciendo lo correcto, aunque sea el peor hecho posible que puede afectar a muchas personas. Y hoy que lo sabemos más, pues que hay, el mundo tiene en este momento tantas guerras en proceso y cada bando está diciendo no, que lo está haciendo bien, está defendiendo, pero una guerra es hacerlo bien. Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Un sometimiento es hacerlo bien. Incluso la lucha contra las drogas, ¿qué es más importante? Seguir luchando por algo, por una organización delincuencial que se va adaptando y que está usando nuevos componentes de droga con la finalidad de dar el suministro a seres humanos. Y son los seres humanos las que buscan estos estimulantes. ¿Por qué? Porque tienen un vacío interior muy grande. Entonces, ¿a dónde es que tenemos nosotros que orientar estos intelectos? Porque en la medida que el ser humano mejora, y recordando el principio
hermético, abajo es como arriba. Mire, es como podríamos mejorar en lo social, en lo económico, en lo político, en todo lo que es, como dice el profesor Caruti, la inteligencia vincular, entendiendo de que el todo o el sistema, tanto el macrosistema del universo como los subsistemas pequeños, pues están interconectados en función a la unidad y esa interconexión es entre partes que son totalmente distintas. Lo distinto entre nosotros no es únicamente el aspecto físico. La mayor distinción entre nosotros se da a nivel mental. Y esas son las dos primeras letras del tetragrama, la Yod y la Hei. La Yod, que representa los intelectos de la luz, la Hei, la vasija que lo recibe. Y esto se replica. Y aunque no tengo en este momento la parte del fragmento del Zohar, decía que si al entender esto, hasta el tetragrama iba a cambiar, porque no iba a ser Yod Hei Bat Hei, sino Yod Hei, Yod Hei. O sea, está replicando lo de la mente, lo que recibiste de los superiores y manifestándolo en este mundo físico. ¿Qué otra cosa tuviera que decirles? Fíjense, algo que a las personas no les gusta hablar de eso y más bien se le guarda como algo oculto, se le da mucho más misterio, pero es algo muy básico. Nosotros como seres humanos, como vasijas, como lo señala la Cábala, la forma en que funcionamos es desde lo que esté sucediendo en nuestra psique. Y nosotros pues funcionamos en varios planos y varios niveles a la vez. Y entre esos pues está el otro plano de las emociones, que también es un proceso de la psique en otro sistema, ¿bien? Preconsciente y que está funcionando y nosotros pues nos mueve pues a la acción o a la inacción o a la invalidez, como dice el Zohar con respecto a la yo. Fíjense que es tan importante conocer de eso, porque en nuestra mente es donde guardamos todo. En paquetes de información estamos grabando a través de sinapsis que comenzamos a hacer desde que estamos respirando en este mundo. Incluso yo no descarto que hasta en la vida fetal se estén grabando ciertas experiencias como engramas de memoria. Yo no lo descarto. Sin embargo, siempre se le quita, como decir, importancia a estas funciones que están grabadas por el sistema, por la inteligencia superior, por lo incognoscible, lo trascendente y lo inmanente. Se le quita para darle entonces mucha más importancia a lo que llaman la vida del alma, lo espiritual, etcétera, y desconectarse de la tierra. Cuando lo importante es que nos conectemos a tierra y traigamos esa belleza y la manifestemos aquí en la tierra. Es tan importante esto, y lo traigo a colación por algo con respecto a la inteligencia artificial. Es un tema que está muy en boga y, por supuesto, las personas si no tienen idea de esto, creen que este es un evento reciente, por un descubrimiento reciente. Por fin el silicio, las piedras están hablando, los cristales. Esto tiene décadas desarrollándose.
muchas. Y para llegar a ello, pues, y que pudiera desarrollarse aún más, no se siguió haciendo nuevas invenciones con respecto a la idea original, utilizando gigantes ordenadores. Más bien, se cambió el concepto para utilizar lo mínimo. ¿Y qué fue lo que hizo lo mínimo? Y ahí es que le quiero transmitir esto. Lo mínimo lo hizo las funciones del cerebro, la sinapsis cerebral. Y por eso, cuando ya Google toma esta idea y está hablando de conexiones neuronales, bien, se ha podido desarrollar toda esta tecnología disruptiva. Sin embargo, esta tecnología puede ayudar mucho a la humanidad, sí, pero se está alimentando con lo que yo, cualquier persona, usted, los jóvenes sobre todo, le están aportando. Y por supuesto, el uso que se vaya a hacer de eso es lo que está en riesgo, ¿no? Además, ¿con qué se le está alimentando? Porque la inteligencia, ella genera, ahora dicen que va a tener la capacidad de pensar. Vamos a ver, lo vamos a ver. Y sí, aquí lo que está tomando datos de personas que, o de jóvenes, pues, inmaduros, que lo que están haciendo es tomar las fotos de sus compañeritas y poniéndoles desnudos, o peor, llevando a cabo generando nuevos algoritmos para hacer otras cosas. Así que están los intelectos desde lo incognoscible, desde lo que va más allá de uno mismo. No hay ese concepto de bien y mal. Y ahí está la importancia del DAD y del DAD superior, de cómo esté arriba y de asumir, pues, el compromiso de conocerse también más de uno mismo, de saber qué son las semillas que está llevando esa espiga y que vamos a esparcir en este mundo. Hay tanto más que les pudiera hablar, pero yo creo que está bien por hoy. Así que en vez de nosotros tomar una postura limitada de una crítica no constructiva, pienso que lo más importante es que en este momento tengamos la capacidad de generar pensamiento lateral con ideas nuevas, pensamientos que vayan fundamentados en lo que es la esencia de la unidad y cómo se compone con tantas formas y diversidad que en nada se parecen unas a otras. Estén muy bien. Shalom. Hasta luego.